que cuenta con nuestros talentos, con nuestros recursos, no una economía para millonarios como lo están haciendo con la ley 2022, no una economía de la emigración como están haciendo expulsando a los jóvenes de este país. Estamos impidiendo que se lleve a cabo. Llevamos aquí desde las 7 de la mañana paralizados. Estamos convocando a todo el país a que venga y manifieste y contribuya a paralizar esta conferencia. Aquí todo el mundo está claro. Buenas, ahora los vamos a dejar con Deepak Lamba Nieves, quien es director de investigación del Centro para la Nueva Economía. Completó su doctorado en Estudios Urbanos y Regionales en el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Recientemente se trasladó de Providence, Rhode Island, donde completó un postdoctorado en el Watson Institute de la Universidad de Brown. Su investigación académica se concentra en los nexos entre la migración y el desarrollo, la migración transnacional, organizaciones de migrantes y las relaciones Estado-sociedad. Ha colaborado con el Centro para la Nueva Economía desde el 2002 y dictado cursos en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Politécnica y el Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Deepak completó una maestría en Planificación Urbana en la Universidad de California en Berkeley antes de unirse al Centro para la Nueva Economía y obtuvo un bachillerato en Artes summa cum laude del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Con ustedes, Deepak Lamba Nieves. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Amado, por la invitación. Gracias a los compañeros y compañeras que organizaron esta actividad, crear este espacio de diálogo y por traerme de vuelta a mi hogar intelectual, que es la Universidad de Puerto Rico. De hecho, tomé clases con Carlos de CISO hace muchas lunas atrás. No voy a decir cuándo, pero... Y bueno, aunque no pocos se sorprendieron con la aprobación del proyecto de ley, cuyas siglas leen promesa, lo cierto es que la gestión tiene raíces históricas profundas. La invasión norteamericana en 1898, los gobiernos militares y civiles estratégicamente manufacturados por la metrópoli, la creación del Estado Libre Asociado, la puesta en marcha de manos a la obra y la larga lista de administraciones de turno que administran la colonia y configuran el sector público moderno a su conveniencia desde mediados del siglo XX, han contribuido al nefasto desenlace que venimos a discutir. Aunque muchas crónicas de la debacle se circunscriben a un paréntesis corto y contemporáneo y a señalar un puñado de políticos y banqueros como los actores de reparto, lo cierto es que la crisis actual está enmarcada por andamiajes estructurales, algunos más autóctonos que otros, que se han ido armando y recrudeciendo a través del tiempo. Debemos reconocer, además, que no son pocos los países y jurisdicciones que han enfrentado situaciones similares. Imposiciones de regímenes de cobro, ajustes de deudas y reclamos por la disciplina fiscal se han registrado desde la antigüedad y bajo diversos sistemas políticos. Desde el impago de los municipios griegos en el IV siglo antes de la era cristiana, hasta la toma norteamericana de la aduana dominicana en 1904 y la bancarrota de Detroit en el siglo XXI, los episodios de despilfarro, embrollo y prestamistas cuadrando cuentas abundan. Invoco eventos del pasado, dinámicas estructurales y experiencias internacionales, no como un capricho intelectual, sino para avanzar una estrategia analítica. Una que intenta contrarrestar la inmediatez, la simplificación y el insularismo, factores que limitan la generación de nuevos debates y nuevos espacios para pensar y actuar, para poder arrojar un poco de luz sobre un panorama incierto, sombrío y lleno de dramatismo. Necesitamos hilar fino, entre otras cosas, comparando y contrastando experiencias previas, identificando los eslabones entre estructuras y ocurrencias particulares. La experiencia reciente de Grecia nos ofrece numerosas lecciones. En el 2015, luego de años de negociaciones con las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional, la infame Troika, que redundaron en préstamos a cambio de la puesta en marcha de cruentas políticas de austeridad
y la presencia de tecnócratas europeos en ministerios claves, los griegos decidieron romper 40 años de bipartidismo, eligiendo a los líderes de Syriza al Parlamento. El entonces partido de izquierda corrió una campaña que abogaba por el fin de la austeridad, la cancelación de deudas y aumentar el gasto público. Sin embargo, cuando llegaron al poder, les tocó poner a prueba sus posturas y negociar con la Troika contra el reloj los términos de un paquete financiero que ayudaría a mantener la economía a flote. Según cuenta John Galbraith, asesor del famoso exministro de Finanzas Yanis Varoufakis, en su libro titulado Welcome to the Poison Chalice, The Destruction of Greece and the Future of Europe, las negociaciones entre la Troika y el gobierno se centraron en 4 temas clave. ¿Cuánta austeridad? ¿Qué hacer con las pensiones públicas? ¿Cómo atender los problemas en los mercados laborales? ¿Y cómo deben de proceder las privatizaciones? Para los líderes de Syriza, estos eran temas que levantaban roncha a la hora de considerar concesiones. De entrada, la Troika pedía más recortes en todos los ámbitos y más privatizaciones. Importante en la estrategia de los cobradores y disciplinarios era el hecho de que las exigencias se articulaban desde un crisol y un lenguaje técnico que servía para articular un discurso de balance, de disciplina y de sentido común. En el argot de los tecnócratas europeos, los griegos tenían que 1. Registrar un superávit primario de 4.5 para poder cumplir sus obligaciones crediticias y poder volver a tomar prestado en los mercados globales. 2. También era necesario cortar los beneficios desmedidos a los pensionados públicos. 3. Reducir el salario mínimo para restaurar la competitividad. 4. Privatizar activos claves pero costosos de administrar como los puertos y otras empresas públicas. La lógica de fondo de los tecnócratas era sencilla. Seguir esta receta implicaba actuar con sensatez fiscal para dejar atrás los tiempos de la jauja y la francachela. Cualquier semejanza con nuestro caso no es coincidencia. Lo que no articulaba ni revelaba explícitamente el plan de la Troika era la dimensión política y las inclinaciones ideológicas de las propuestas. El superávit primario, que implica un saldo positivo en lo que entra el gobierno versus los gastos sin considerar la deuda, aseguraría el pago a los acreedores, pero serviría para arruinar la economía mediante una contracción de la actividad económica gracias a recortes presupuestarios y aumentos en los impuestos que serían necesarios. Por otro lado, el monto de la deuda se quedaría intacto. Se exprimiría hasta la última gota al pueblo para evitar una renegociación. En fin, la propuesta demostraba claramente que los intereses de los acreedores iban por encima del bienestar socioeconómico de 11 millones de griegos. Por otro lado, las pensiones se habían convertido en uno de los pocos beneficios disponibles para una población que envejecía con rapidez en un país sin oportunidades de empleo. Previamente, en el 2012, y siguiendo una receta previa de austeridad, las pensiones se habían reducido ya a casi la mitad. Esto redundó en pagos mensuales que estaban apenas por encima de la línea de la pobreza. No obstante, como representaba un gasto estatal grande, era necesario cortar. Lo mismo con los salarios. Se pedían recortes, en parte para debilitar a los sindicatos militantes y poderosos, sin tomar en consideración que los precios de las hipotecas y otros bienes y servicios no estaban bajando. Los negociantes se aprovechaban de la baja en salarios, pero esto no redundaba en mejores precios para los consumidores, sino en mayores ganancias para el capital. Syriza se oponía en principio a las privatizaciones. No obstante, decidieron no pelearlas desde un posicionamiento ideológico para ofrecer otras alternativas. De ser necesario, el Estado debería tener una participación significativa en esos negocios, en gran parte para que no se vendieran activos valiosos a precios de carne bomba ni operadores sin escrúpulos. En fin, detrás de cada una de las propuestas supuestamente sensibles y discretas de la Troika se podían divisar serias intenciones políticas marcadas por una ideología de corte neoliberal. El panorama se tornaba más complicado aún al mirar más allá del archipiélago helénico, pues partidos de izquierda como Podemos en España, el Left Bloc en Portugal y Sinn Féin en Irlanda asomaban la cabeza en las otras economías maltrechas de la zona, y las élites europeas, como apunta Galbraith, y cito, tenían que defender ambas, la ideología y el poder. Al final, el destino de Grecia dependía de la política europea y de ninguna manera en las conjeturas técnicas de la economía o en tácticas de negociación. Cierro cita. La tragedia griega continúa, a pesar de que Syriza cedió ante la Troika y se implantaron medidas adicionales de austeridad. Como reportó Pedro Olaya para la publicación Contexto, durante los pasados 6 años,
la economía griega se ha contraído un 25%. El desempleo anda por el 26%. El 30% de los negocios han cerrado y sobre 600.000 jóvenes con preparación académica han emigrado. Para colmo, uno de los renglones que sí ha crecido es el monto de la deuda. Hoy en día es más alta que cuando comenzaron los rescates europeos. A pesar de las obvias diferencias entre el caso griego y el nuestro, me parece que la aprobación de promesa y el nombramiento de la Junta de Control Fiscal nos presentará retos similares. En ambos casos, las instituciones, entiéndase el Congreso, el Tesoro en este lado, y la Comisión Europea y el Banco Central por allá, tomaron cartas y el control casi absoluto de un salpafuera insular en el que un desgastado modelo económico y el mal manejo del gasto del gobierno llevó a una deuda pública insostenible. Igualmente, con la imposición de un andamiaje legal imperioso y un cuerpo técnico dispuesto a cuadrar cuentas a como dé lugar, pretenden ofrecernos soluciones que profesan ser profundas y abarcadoras, pero que solo atienden dos renglones: lograr la responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital. Pero, ¿qué significa en términos concretos lograr esos dos objetivos? Las discusiones y debates que se han dado desde que el gobernador decidió apalabrar que nuestra deuda era impagable y el lenguaje de la ley promesa arrojan algunas pistas. Muy similar al caso griego, hay 5 issues medulares: cómo eliminar el déficit estructural, qué hacer para lograr mayor competitividad laboral, cómo atender las obligaciones con los pensionados, qué proyectos privados críticos se pueden encaminar y cómo reestructurar la deuda. Si bien son temas clave, pues el desbarajuste presupuestario del país, los boquetes en los fondos de pensiones, la bajísima tasa de participación laboral, los decrecientes niveles de inversión y la incapacidad para pagar la deuda son asuntos neurálgicos. La clave está en cómo se atienden. Lamentablemente, ese espacio ha quedado parcialmente yermo gracias a la polarización que caracteriza el debate público actual sobre promesa y el futuro económico de Puerto Rico. Enmarcado como un mapa con dos caminos, aceptación a la Junta o declarar la revolución independentista, el debate nacional ha carecido de una serie de discusiones detalladas sobre las estrategias posibles para hacerle frente a los dictámenes de la Junta, más allá de las protestas, las manifestaciones cívicas y el binarismo que caracteriza el mensaje de no a la Junta, no a la deuda y no a promesa. Si bien es esencial que crezcan las protestas, que crezcan las manifestaciones, que crezcan las campañas de concientización y la indignación, también es necesario que nos ocupemos de plantear otras rutas para combatir la cartografía elitista y cínica que se nos ha trazado desde el oficialismo y que se dibuja como una lista de opciones, pero en realidad es un croquis fullero que conduce a un callejón sin salida. Lo estipulado en promesa se ha presentado como el único camino a seguir para atender una crisis socioeconómica que se viene gestando por décadas. Así las cosas, el nombramiento de los 7 miembros de la Junta, tecnócratas financieros todos, augura que los problemas de Puerto Rico se atenderán desde un enfoque puramente contable, con cálculos precisos y fórmulas estandarizadas y que caracterizarán las decisiones que se toman como racionales, inevitables y sencillas. Pero cualquiera que haya tenido interacciones con el Estado sabe que la toma de decisiones sobre asuntos públicos es un ejercicio complejo. El ejercicio de cómo distribuir los recursos del Estado no está por fórmulas y algoritmos. Por ejemplo, a la hora de emitir los cheques del erario público cuando escasean los recursos, ¿se le debe de pagar primero a los suplidores del Estado o a los maestros? Este es el tipo de interrogante que enfrentan los planificadores y otros burócratas estatales a diario y que tendrán que atender los miembros de la Junta. La mayoría de las veces las contestaciones a estas interrogantes fiscales se basan no en cálculos aritméticos, sino en posturas políticas e ideológicas. Tomando en cuenta el perfil de los flamantes procónsules, es altamente probable que seguirán el libreto neoliberal del ajuste estructural y la consolidación fiscal. Es decir, sus decisiones se basarán en recetas cuyos principios se centran en recortes al gasto, aumentar impuestos y privatizaciones y facilitar el avance a galope de la empresa privada y el libre mercado. Lamentablemente, estas medidas serán defendidas y aplicadas aquí, a pesar de que su efectividad ha sido contundentemente cuestionada por estudios académicos e incluso por informes de los gestores originales de estos esquemas en el Fondo Monetario Internacional. Para contrarrestar estas movidas y comenzar a elaborar propuestas alternas, será necesario examinar críticamente los supuestos detrás de las soluciones que emanan desde el oficialismo y destruir varios mitos. Por ejemplo, la experiencia de Washington, D.C., bajo una Junta de Control Fiscal, que fue el modelo a seguir al redactar la ley promesa, se presentó en testimonios congresionales y en relatos periodísticos como un ejercicio benigno, pacífico
y sin mayores escollos, nada más lejos de la verdad. Según nos explica Deborah Cobbs en su tesis doctoral, que detalla la experiencia de la capital norteamericana y la ciudad de Miami bajo regímenes de control fiscal, los residentes de Washington, D.C. no le tendieron una alfombra roja a los miembros de la Junta. Aunque sí hubo apoyo entre los miembros de la comunidad blanca, una gran parte de la población afroamericana se opuso y avanzaron reclamos contundentes centrados en la pérdida de control local y la falta de legitimidad de un cuerpo impuesto por el Congreso de los Estados Unidos. También hubo numerosas manifestaciones, los recolectores de basura, los estudiantes y docentes de la Universidad de Washington, D.C., y cientos de residentes acompañados de reverendos, pastores y otros líderes comunitarios salieron a las calles a protestar lo que consideraban era la muerte de la democracia en Washington, D.C. La retórica de los manifestantes también subrayaba las serias divisiones raciales de la ciudad. Más de un reverendo tomó el megáfono para comparar al reinado de la Junta con los tiempos de los hacendados esclavistas y equiparar las decisiones del Congreso con la violencia del Ku Klux Klan. La oposición también utilizó los tribunales para limitar el avance de la Junta. Se presentaron sobre 30 casos que cuestionaban la constitucionalidad de su existencia y el alcance de sus poderes. Aunque las Cortes fallaron a favor de la Junta en repetidas ocasiones, la oposición ganó un caso importante, donde se determinó que la Junta se había excedido al vetar las disposiciones existentes del convenio colectivo de los miembros de la facultad de la universidad local. Sin embargo, el Congreso se encargó de cerrar esta fisura legal, legislando con impactos retroactivos sobre el tema laboral. Más allá de los tribunales y las calles, los residentes del distrito también asistieron a las vistas y reuniones públicas convocadas por la Junta y escribieron cartas, muchas, para protestar, sugerir soluciones y reclamar mejoras en los servicios públicos. Al parecer, los apologistas de la experiencia de Washington, D.C. padecen de memoria selectiva, pues intentan adjudicarle los avances fiscales logrados en la ciudad al machete afilado de la Junta. No obstante, se les olvida que los procónsules capitalinos tuvieron que pedirle ayuda al Congreso en más de una ocasión, pues su tala presupuestaria no lograba mejorar la situación. Al cabo de un año de ser nombrados, se dieron cuenta que la receta neoliberal no rendía fruto y el gobierno federal se tuvo que encargar de financiar las pensiones y las prisiones en Washington, D.C., de aumentar los pagos de Medicaid y de correr con los gastos de las cortes y el sistema de justicia criminal. Algo similar ocurrió con las escuelas públicas, que fueron tomadas por la Junta y el Congreso para imponer un sistema charter que terminó siendo un fracaso. A pesar de que la historia oficial resalta la eficacia de la Junta y sus decisiones, lo cierto es que la ruta para salir del hoyo fiscal fue sumamente escabrosa. El entendido de que los problemas que enfrentaba D.C. requerían algo más que la puesta en marcha de una serie de ajustes fiscales, lo planteó Joyce Ladner, miembro de la primera Junta Fiscal, cuando dijo, y cito, «Podemos balancear el presupuesto mucho más fácilmente de lo que podemos arreglar el sistema». Cierro cita. Tomando en cuenta la experiencia de Grecia y el Distrito de Columbia, queda claro que se avecinan tiempos más contenciosos, donde se nos impondrán soluciones inevitables y medicinas amargas. Ante este panorama tenemos que articular nuevas posibilidades, con imaginación y rigurosidad, pues no podemos permitir que el reclamo de no a la Junta y no a promesa se convierta, por default, en un sí a lo que estaba antes, un Estado libre asociado y una clase política desacreditada, y un modelo de desarrollo socioeconómico septuagenario y esclerótico. Como parte de la estrategia de oposición y crítica, debemos ocupar todos los espacios posibles para discutir y articular propuestas en varios renglones que serán trastocados por la Junta. Por ejemplo, estrategias para transformar la administración del aparato impositivo, para atender la evasión contributiva, especialmente la sancionada por el Estado a través de decretos de exención y leyes hechas a la medida, estrategias para fiscalizar la corrupción y para modernizar la administración pública. Este ejercicio nos ayudará a expandir nuestros espacios de influencia, a acarrear simpatizantes de todas las estirpes políticas y a combatir la desconfianza profunda que existe ahora mismo en la gestión pública. Más importante aún, esta gestión nos ayudará a hacerle frente a esa gran aplanadora neoliberal que se avecina. Muchas gracias.